¿Cuántas veces dice la gente que una determinada materia, abstrusa o difícil de abordar, yo qué sé, la matemática, la física, la historia, le ha resultado practicable por un profesor ingenioso o divertido? Y es que hay formas y formas de abordar las cosas. Por ejemplo, de abordar la historia. Es muy distinto tener que aprender una serie de fechas y de acontecimientos en un listado interminable que conocer los intríngulis de la historia, pensar cómo se comportaba Juana la Loca para que la gente pensase que estaba como una regadera, o imaginarse cuál era la vida sexual de Fernando VII, o cómo los españoles lidiaban con los apaches en Texas. Esto es lo que hace el libro Historias de España que nadie te había contado, de Mario Garcés. Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Mario viene con este libro de la editorial Almuzara, que además tiene un segundo objetivo, que es desarrollar el lenguaje castellano de acuerdo con el uso que se le daba en cada una de las épocas que aborda. O sea, el libro es literatura e historia. Por un lado, dice él en la nota de autor, los diferentes episodios históricos se han escrito tras una profunda tarea de investigación, pero además el estilo literario se adapta al ritmo de cada historia y así en algunas narraciones se usa el castellano de la época, el compás se va haciendo más rápido según llegamos al siglo XX y así sucesivamente. O sea, la investigación ha sido no solo con los hechos, sino con los libros y la forma de hablar de los españoles de cada época. Así es, yo creo que es una forma de adentrarse no solamente en la literatura, sino en el lenguaje, ¿no? Creo que el hecho de poder indagar la realidad histórica de cada momento, pero sobre la base del lenguaje que se hablaba en aquella época, yo creo que imbuye más todavía al lector en la dinámica y en la realidad de ese contexto y ese texto, ¿no? Creo que es una forma de hacer técnica literaria que ya he explorado en otras obras y creo que ha tenido éxito y la he vuelto a repetir. Bueno, pues aquí lo tenemos repasando, por ejemplo, el lenguaje de los siglos XVI y XVII, cuando aparece el guardainfante, que es ese miriñaque que debajo del vestido hace que la falda de las mujeres sea muy amplia, lo recordaréis de los cuadros de Velázquez, y que dicen, y esto lo cuenta Mario, que se inventó para esconder los embarazos no deseados. Así fue, de hecho hubo resistencia a las modas que venían del centro de Europa. Yo soy aragonés y además mi madre era modista, con lo cual es un homenaje también a mi madre este episodio. Y es cierto, en la moda francesa, en la moda de Flandes, se introdujo la vestimenta del guardainfante con el objetivo de cubrir posibles preñeces o embarazos que no estaban deseados. Tú fíjate, y luego si pensamos, por ejemplo, en Juana la Loca, se reproduce un informe de la época de Martín de Mosica, tesorero de la reina, un informe evidentemente ficticio, en el que se cuenta que doña Juana pues se pegaba a golpes contra las paredes con unas hemorragias terribles, iba por el pasillo sin ropa de abrigo y descalza, o hubo que bañarla para templar sus locuras con almizcle y hierbabuena, que eran costumbre de los moriscos. ¿De dónde ha sacado todos estos datos? Pues son datos de investigadores, de historiadores, que realmente han conseguido detectar pues, qué es lo que pasó en aquella época. Se ha dicho mucho sobre la insania de Juana la Loca, si era una insania pasional, si era una insania de otro tipo, o si realmente se construyó, como dicen ahora los modernos, una narrativa de la locura, ¿no? Pero todos esos datos que figuran en ese episodio están testimoniados y figuran en varias bases de historiadores. Y nos vamos al siglo XVIII, por ejemplo, a Texas. Mucha gente desconoce que todo el sur de los Estados Unidos, México, Texas, era español y la conquista fue española. Y evidentemente allí nos topamos en esa conquista no solamente con las razas y las tribus del sur de América, sino con los apaches y los comanches, que es asunto del que apenas ha escrito nadie o yo apenas he leído. Es cierto, la presencia española en Norteamérica está muy poco estudiada. Incluso algunos de los viajes recientes de Su Majestad de los Reyes, con el objetivo de rescatar el origen y el destino español en Norteamérica, pues no ha sido suficientemente destacado. Si alguna vez van o vais por alguna calle de Las Vegas, veréis que hay una calle que es muy grande que se llama Garcés. Y es que hubo un fraile, Garcés, que fundó Las Vegas. Pero es que muy poca gente sabe que otro fraile también aragonés, llamado Garcés, fundó Puebla, en México. Yo creo que la presencia religiosa, no solamente apostólica, sino de asentamiento de lo que eran los presidios entonces, en la época de la colonización en Norteamérica, no está suficientemente descrita. Y además es uno de los libros que estoy trabajando ahora mismo, precisamente siguiendo la misma técnica de historia de España, un libro específico dedicado a los episodios de la presencia española a lo largo de los últimos 4 siglos en el norte de ¿Y el trato
con los indígenas fue distinto en esta zona de los Estados Unidos y de la actual Norteamérica que lo que se vivía en Centroamérica o en el sur de América? Hubo diferentes tratos en función de cuál era la idiosincrasia y la naturaleza de las propias tribus, ¿no? El episodio que se narra en Historias de España es un episodio sanguinario que está basado estrictamente en hechos reales, ¿eh? De las 100 personas que montaron el presidio en San Sabás, pues prácticamente murieron todas, y el testimonio que se narra es el testimonio de un superviviente. Por lo tanto, por no desvelar la trama, desde luego invitamos a los lectores a lo que los lean, pero es verdad que este episodio es especialmente sanguinario. Hay episodios que se van conociendo un poco más, pero que estaban completamente olvidados. Es curiosísimo. Por ejemplo, la expedición Balmis, de la que hemos hablado muchas veces en el programa, que fue el transporte de las vacunas para niños a América en el siglo XIX, una verdadera heroicidad. Que incluyó el transporte de vacas y de niños inoculados, empieza a conocerse un poco, pero ¿por qué ha sido tan desconocido? Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, habría superproducciones cinematográficas de esta aventura que es magnífica. De hecho, se hizo una película en España que no tuvo mucho éxito, desgraciadamente, pero yo creo que es uno de los acontecimientos más bonitos y donde además se traspasa la frontera de España con el objetivo precisamente de acabar con la bacteria, con el virus, mejor dicho, en Estados Unidos, ¿no? Tiene una narrativa especial porque el episodio está construido en segunda persona. Y es que la directora de la Casa del Hospicio de La Coruña se dirige a los 22 niños en cada uno de los momentos del episodio y vamos viendo cómo va evolucionando durante 1 año y medio esa expedición, ¿no? Fijaos qué divertido las historias de España que van pues de duelos, de astronomía, de moda y de sexo, porque abunda Mario Garcés en las costumbres sexuales de Fernando VII. Fernando VII tenía un problema, no sé si era un problema o una virtud, y es que tenía un miembro sexual deforme. Esto es algo que está constatado históricamente, que además le perturbaba bastante a la hora de consumar su relación sexual. Torcido, creo, ¿no? Era torcido y grande. Entonces tuvo que inventarse una técnica que no desvelaremos, que está en el libro, para poder, evidentemente, consumar la relación sexual. Y además, aunque parezca muy escatológica la escena que se cuenta de la relación sexual con su cuarta mujer, fue así. Eso también está constatado. Él, como no pudo consumar la relación en la primera visita que tuvo con ella, la primera vez que la ve es precisamente para consumarle el matrimonio. No lo pudo consumar, pidió al Papa extinguir el matrimonio y en el ínterin entre que lo pide y no lo pide, se enamoró perdidamente. El tono de las cartas de amor de Fernando VII es el mismo tono que utilizaba él. A ella la llamaba Pepita, Pajarito, Cielito, y es el mismo tono que está utilizado en las cartas que aparecen en el libro. Y hasta Carmen Polo de Franco, en estos días, iba a decir de recuperación de la historia, pero no es de la historia, es de las pesadillas de la historia. Porque tener que estar en España como máxima actualidad hablando del entierro de Franco tiene bemoles. Pero en fin, dejando ese tema aparte, Carmen Polo de Franco, la esposa del dictador, sale también en este libro. Sí, bueno, una España que va de la valla al valle constantemente. Llevamos 4 meses yendo de la valla al valle y esto es la historia de la España reciente. Desgraciadamente la política nos lleva a esto. Pero sale además en la última historia del libro, que es una historia de intriga. Como la narrativa ha ido evolucionando, ha ido cobrando ritmo, llegamos prácticamente a un episodio ya de novela negra, donde se desarrolla... Relacionado con el circo Price, alucina. Sí, yo tenía mucho interés en escribir una novela sobre el circo y al final he escrito uno de los episodios de este libro, El Teatro Price, que se cerró en el año 70, pero con todos los personajes del Teatro Price, que todos existieron, absolutamente todos, y fundamentalmente la figura de Ramper, que es el protagonista principal, aparece efectivamente en la representación final de la obra Carmen Polo de Franco. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro donde el esfuerzo de investigación histórica se suma al esfuerzo de investigación literaria? Yo soy aragonés y como aragonés soy muy racional, entonces al final he desarrollado mi actividad política, como mucha gente sabe, y yo por la noche lo que hacía era pues escribir. Habitualmente escribo de 11:30 a 2 de la madrugada cuando ya nadie me molesta. Afortunadamente ya no molesta a nadie que te pueda molestar políticamente. Y lo que hago es documentarme previamente, identificar cuáles son las historias que se pueden contar y a partir de ahí escribirlas. Es un ejercicio que ha llevado como 1 año entero de investigación, porque está todo absolutamente investigado, a fuerza de haberme equivocado en algo, lógicamente, y pido perdón si me he equivocado de cara a los historiadores. Pero es cierto que es un esfuerzo muy intenso donde tengo que manejar la técnica narrativa, el lenguaje, evidentemente no faltará la verdad histórica,
historia y además hacer un libro que sea creíble y que sea estimulante. Pues desde luego lo que está claro es que lo que tiene Mario Garcés es capacidad de trabajo. Yo no lo iba a decir, pero actualmente es secretario de programas del Partido Popular. Ha sido previamente subsecretario del Ministerio de Fomento, secretario de Estado de Servicios Sociales, consejero de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. Así que tela darle tiempo además a todo esto. Historias de España que nadie te había contado. La otra forma de conocer nuestra historia, tan injustamente desconocida en muchos casos. Mario Garcés en la editorial Almuzara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina.